En momentos en que avanza su proceso de extradición por delitos relacionados con narcotráfico, Jesús Santrich completa 15 días de huelga de hambre en prisión. El cuerpo de guardia cumple con traerme los alimentos puntualmente, presentarme, decirme de qué se trata. Y pues voluntariamente yo he rechazado recibir desayuno, almuerzo y cena. El reconocido integrante de las FARC inició su protesta luego de haber sido acusado por planear el envío de 10.000 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Preciso de un crimen o un delito que se comete después de haber firmado el acuerdo y por eso está siendo sometido a la justicia ordinaria previo visto bueno de la Justicia Especial de Paz. Así está establecido en los acuerdos y los acuerdos son para cumplirlos. Al cumplirse los primeros 15 días de su captura, dos posiciones chocan al interior de las FARC. En el momento en que firmamos el acuerdo, aceptamos la Constitución y las leyes y es nuestro deber actuar ajustados a ellas. Quien no lo haga debe atenerse a la consecuencia y ahí difícilmente puede pedírsele solidaridad al partido. Pido al gobierno de Colombia deshacer ese montaje jurídico armado por la Fiscalía y la DEA para salvar el proceso de paz que está en peligro de precipitarse hacia el abismo del fracaso. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El ministro del Interior de Colombia, Guillermo Rivera, responde a las declaraciones del futuro senador de las FARC, Iván Márquez, quien aseguró que la detención y eventual extradición de Jesús Santrich es un montaje jurídico que el gobierno debe deshacer, según él, para salvar el acuerdo de paz. El ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto, y el vicepresidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Jorge Humberto Torres, debaten sobre la eventual extradición de Jesús Santrich, el impacto que tiene en el acuerdo de paz y la estrategia que ha emprendido las FARC para atenuar la gravedad y descalificar las pruebas que vinculan con actividades de narcotráfico a uno de sus principales integrantes. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. 2 semanas cumple en prisión el integrante de las FARC, Jesús Santrich, luego de que la Corte Federal de Nueva York lo acusara de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. La noticia. Su proceso de extradición avanza y mientras la Fiscalía colombiana asegura tener pruebas contundentes que lo involucran con narcotráfico, un sector de las FARC persiste en asegurar que todo responde a una persecución jurídica. El punto clave de esta noticia. Tras la captura de Santrich, Iván Márquez decidió instalarse ahora en el espacio de capacitación de Miravalle, ubicada en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Desde allí calificó como un montaje las acciones de la Fiscalía y aseguró que el acuerdo de paz está en peligro de precipitarse al abismo, según él. Al mismo tiempo, Timochenko, máximo líder de las FARC, recordó que con la firma del acuerdo sus integrantes aceptaron la Constitución y que quien no lo haga debe atenerse a las consecuencias. División en las FARC. Ese es solo uno de los interrogantes que abre el que hemos denominado aquí en el programa La Noche como el expediente Santrich. Y el acuerdo es claro. Quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos. Es que le vamos a notificar una circular roja de Interpol. La orden de captura con fines de extradición contra Jesús Santrich por narcotráfico fue cumplida por la Fiscalía de Colombia el pasado 9 de abril en el occidente de Bogotá. La acusación formal emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el exmiembro de las FARC, hoy convertidas en partido político, sacudió los cimientos de la implementación del modelo de paz pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la desmovilizada agrupación criminal. La circular roja menciona que los hechos ocurrieron a partir del mes de junio del año 2017, es decir, después de la firma de los acuerdos.
En las primeras reacciones del partido FARC a la captura de Santrich, quien tomó la vocería fue Iván Márquez. El ex jefe negociador calificó el hecho como un montaje jurídico. El proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. Sin embargo, con el transcurrir de los días y mientras Santrich, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, mantiene una huelga de hambre, los mensajes y decisiones dentro de la FARC parecen no ir en la misma dirección. De un lado están los que persisten en discursos y acciones de evidente presión al Estado para que libere a Santrich. Hablé anoche rápidamente con el paisa Oscar, que ha tomado la decisión de no venir a este espacio hasta tanto no se dé la liberación de Jesús Santrich. Desde el espacio territorial de Miravalle exigimos libertad inmediata de Jesús Santrich, lo mismo de los 600 prisioneros que permanecen en cautiverio. De otro lado, particularmente la cabeza máxima del partido FARC, el antiguo jefe de la guerrilla Rodrigo Londoño Timochenko, pide respeto por la Constitución y las leyes. En el momento en que firmamos el acuerdo, aceptamos la Constitución y las leyes y es nuestro deber actuar ajustados a ellas. Quien no lo haga debe atenerse a la consecuencia y ahí difícilmente puede pedírsele solidaridad al partido. La diferencia de tono y posiciones de los miembros de la FARC abren un nuevo debate. ¿Están o no divididos por la situación de Santrich? Por ahora abundan las dudas y suspicacias, como las que también surgen tras la decisión de Iván Márquez de internarse sin dar mayores explicaciones en uno de los denominados espacios territoriales que sirvieron como zonas veredales para la desmovilización de las FARC, donde, según dijo, seguirá cumpliendo con los compromisos de implementación de los acuerdos. Carta de Iván Márquez a la Unidad Nacional de Protección, abril 19 de 2018. En atención a la situación y mientras se tienen mayores claridades y certezas sobre lo que sigue, he tomado la decisión de instalarme temporalmente en el espacio territorial de Miravalle. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden hacerlo utilizando el hashtag numeral La Noche Santrich y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión de la forma como las FARC ha respondido al proceso de extradición que enfrenta a Jesús Santrich hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia, columnista y analista político. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, para usted y para todos los televidentes, muy buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros desde la ciudad de Barranquilla. Nos está acompañando a esta hora quien es el vicepresidente del Comité de Presos Políticos, José Humberto Torres. Hace parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, vocero político de la Organización de Derechos Humanos y Paz entre el Gobierno en materia de garantías. Fue delegado del Comité de Repatriación de Presos Colombianos en el exterior. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, para ti y un especial saludo para el doctor Rafael Nieto. Vamos a comenzar esta primera parte con ustedes dos. Más adelante estará con nosotros el ministro del Interior, Guillermo Rivera, respondiendo desde la óptica del Gobierno Nacional sobre estos últimos hechos que generan noticia no solamente en Colombia, sino en el resto del continente americano. Señor Rafael Nieto, comienzo con usted en la ciudad de Bogotá. ¿Qué opinión tiene usted de esta decisión que tomó Iván Márquez de trasladarse a la zona de Miravalle, en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá? Dos hechos. El primero es una zona donde históricamente ha tenido presencia las FARC y el segundo toma esta decisión en momentos en que se adelanta un proceso de extradición en contra de Jesús Santrich. Jefferson, lo primero que habría que decir, y no sobra recordárselo a los televidentes, es que el pacto entre Santos y las FARC consagra una altísima dosis de impunidad, incluso en materia de narcotráfico, porque permite que el narcotráfico sea tratado como un delito conexo a los delitos políticos, lo que es contrario a la jurisprudencia en Colombia y rompe evidentemente con esa jurisprudencia, y porque además las penas que se establecen para crímenes internacionales son penas que no tienen pena
privativa de la libertad. Lo que sería inaceptable desde todo punto de vista es que además de esa altísima dosis de impunidad, los delitos cometidos después del 1 de diciembre del 2016 también quedaran cobijadas por la posibilidad de la impunidad pactada entre Santos y las FARC. Lo que es claro en ese pacto es que todos los delitos cometidos después del 1 de diciembre del 2016 tienen que ir a la jurisdicción ordinaria y no quedan sujetos a los beneficios de carácter penal que están pactados. De manera que, en este caso en particular, lo que resulta claro es que el delito del narcotráfico se estaba cometiendo en fechas posteriores al 1 de diciembre del 2016 y que, por tanto, en este caso en particular, opera plenamente la extradición. Hay que agregar además que el señor Jesús Santrich le advirtió a Iván Márquez que era probable que el próximo capturado fuera Márquez mismo. Es después de eso que Iván Márquez decide trasladarse a Caquetá. Le da a uno la sensación clarísima que la decisión de Iván Márquez está dirigida a que si se produce efectivamente la orden de captura, él tenga la posibilidad de fugarse. Pues permítame, voy a la ciudad de Barranquilla. Señor José Humberto Torres, abogado experto en derechos humanos, ¿qué opinión tiene usted sobre esta decisión? Iván Márquez se instala en la que fue una de las zonas veredales emblemáticas en el departamento de Caquetá de las FARC y lo hace también en el momento en el que su sobrino se convierte en testigo protegido de la DEA e involucra al mismo tiempo a Jesús Santrich con actividades de narcotráfico. Bueno, Jefferson, yo tengo que afirmar que no comparto la posición del doctor Rafael Nieto, toda vez que no hay absolutamente nada ni en el proceso en el cual se tramita la extradición de Santrich, ni hay ningún tipo de pruebas de la Fiscalía, ni ninguna mención en el sentido de que Iván Márquez también estuviese hipotéticamente vinculado a este asunto. Hay, por supuesto, un hecho, y es que Iván Márquez se traslada a una zona en la que habitualmente no se encuentra, y yo tengo una lectura totalmente distinta. Yo no creo que Iván Márquez se haya ido al Caquetá a huir de una eventual captura para un proceso de extradición. Yo lo que pienso es que Iván Márquez está tomando medidas frente a una decisión que pudiese tomar el gobierno colombiano en materia de extradición de Jesús Santrich, o lo peor que pudiera ocurrir, y es que como consecuencia de esta huelga de hambre que lleva ya más de 10 días, Santrich termine muriendo en la cárcel La Picota de Bogotá, y eso generaría, por supuesto, al interior de las FARC, especialmente en este sector que lidera Iván Márquez, una decisión de fondo frente a si efectivamente se han cumplido o no los acuerdos de La Habana en materia de justicia, y en particular en lo que tiene que ver con el juez natural que debe procesar y juzgar a Jesús Santrich. Señor Torres, pero eso no lo podía hacer Iván Márquez desde la ciudad de Bogotá, porque no solamente fue el traslado de Iván Márquez hacia el departamento del Caquetá, sino también la decisión del conocido integrante de las FARC con el alias del Paisa, que decide también salir de esta zona y que prácticamente dice que volverá únicamente hasta el momento en el cual Jesús Santrich recupere la libertad. ¿Esto no es un mecanismo de presión? Puede leerse de esa manera, pero puede leerse de otra manera también. Yo he dicho en estos días que actualmente muchos miembros de la FARC, cientos de miembros de la FARC, tienen un pie hoy en el estribo del caballo de la guerra y un pie en el suelo de la paz. Y esto con fundamento en que la lectura que se tiene por parte de las FARC es que ha habido un incumplimiento del gobierno, no solamente en lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos. Verbigracia, siguen 600 presos políticos de las FARC en las cárceles, sino que además el juez natural, que de acuerdo al reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz debería conocer en primera instancia y tomar una decisión sobre el tema de Santrich, no ha sido justamente la sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que ha sido el fiscal general el que ha dado cumplimiento a una orden de captura internacional, de tal suerte que lo que se lee en este escenario por parte específicamente de este sector de las FARC es que hay un incumplimiento del gobierno, repito, no solamente en la implementación de los acuerdos, sino en la libertad
libertad de los presos políticos y por supuesto todo lo que ha ocurrido en este escenario que estamos viviendo en los últimos días con el caso de la captura para la probable extradición de Jesús Santrich.